Muy bien. La vez anterior, como les decía, estábamos analizando los hidrógenos en alfa que tenemos en grupos carbonilo o en cualquier otro grupo que pueda de alguna manera estabilizar, por ejemplo, la carga que se forma cuando uno pierde uno de estos hidrógenos. Entonces, por eso, en este cuadro, no solamente veíamos hidrógenos alfa carbonilo, sino también, por ejemplo, alfa a un grupo nitrilo, o dos grupos nitrilo, o dos carbonilos, a un grupo nitro, por ejemplo, como estos dos ejemplos que están ahí. El asunto ahí es, bueno, si se puede o no estabilizar la carga. Bueno, en este caso da la casualidad que sí podemos por el tipo de grupo funcional que tenemos al lado. Entonces, justo terminando la clase anterior, habíamos visto este ejemplo, que es el hecho de que el mismo compuesto sea capaz de reaccionar consigo mismo. Es decir, uno de ellos puede perder este protón por estar presente en una base, forma el enolato correspondiente, que ya sabemos que está estabilizado por resonancia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahí? Que reacciona consigo mismo, es decir, con otra molécula, vamos a ponerlo así, le es posible reaccionar. Entonces, claro, vamos a tener este tipo de compuestos. Entonces, noten que qué es lo que sucede. Tenemos en posición beta un hidroxilo al carbonilo. Entonces, es muy fácil identificar ese tipo de compuestos que se han formado a partir de este tipo de adiciones. En este caso, adiciones aldólicas, porque, bueno, se estaba usando un aldehído. Sin embargo, vean que también esto puede suceder si tengo cetonas. Ahora, el mecanismo, bueno, como nos lo imaginamos ahí, medio básico, se forma el enolato, ataque del nucleófilo a la otra molécula, formo ya el producto de la adición. Como el medio es un medio básico acuoso, ¿verdad? Pues este protón
se nos protona con el agua. Entonces, de nuevo, tengo ahí ese tipo de compuesto, un beta hidroxicarbonilo. Y recuerden, puede ser un aldehído o una acetona. Entonces, ¿qué pasa, digamos, si voy más allá? ¿Cómo ir más allá? Bueno, si realizo la adición, vean que es suficiente con solo que tenga el compuesto ahí en el medio básico, tengo el producto de adición. Y si después de eso agrego ácido y caliento, ¿qué sucede? Tengo las condiciones idóneas de ¿qué? De una eliminación. Eliminaciones que ustedes vieron en Orgánica General 1, ¿verdad? Para formar ¿qué? Un doble enlace. ¿Y cuál es la fuerza motriz en este caso para que se genere ese doble enlace? Bueno, aquí está el hecho de que estoy formando un doble enlace que queda conjugado con el carbonilo. Entonces también, cuando yo observo un compuesto donde en posiciones alfa y beta a un carbonilo tengo un doble enlace, ya yo sé que tengo esas reacciones de adición que pudieron darme pie a la formación de ese compuesto. Entonces, hablo de un hidroxilo en posición beta o un doble enlace en posición alfa beta, como lo estamos viendo aquí. Ya yo me voy imaginando qué pudo haberlo generado. Aquí hay otro ejemplo, el siguiente. Vean que en este caso la cetona, famosa, la acetona, conocida por todos nosotros, bueno, genera este compuesto. Y vean que ahí está, alfa, beta. En posición beta tengo un hidróxido. Lo someto a medio básico con calentamiento. Todavía puede ser ácido o base, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En este tipo de eliminaciones podría utilizar cualquiera de los dos medios. Genero el doble enlace que me queda conjugado con el carbonilo y claro, más fácilmente se va a formar ese doble enlace por el hecho de que queda conjugado, o sea, genera estabilidad. Ok, entonces necesito que observen esto que está aquí. Analicen eso que está ahí. Alguien dice, bueno, de primera entrada, qué montón de reacciones, qué montón de cosas. Pero primero veamos, tal vez para ayudarnos, veamos únicamente eso que está, que acabo de encerrar en azul. ¿Qué tengo? Tengo dos aldehídos diferentes, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría el primero?
¿Qué nombre le daría al primer aldehído? Nadie sabe cómo se llama el aldehído A. Propanal sería. Propanal, exactamente. ¿Y el segundo? ¿Cómo se llama el segundo aldehído que está ahí? Isopentanal. Puede ser isopentanal, muy bien. O también podría ser 3-metil-butanal. 3-metilbutanal. Muy bien, exacto. Entonces, si yo tengo esos dos mezclados y los someto a medio básico, como está. Claro, imagínense, ya nosotros sabemos que siempre al lado de un grupo carbonilo, sea aldehído cetona o sea algún derivado de ácido, siempre vamos a tener que los hidrógenos en posición alfa a esos carbonilos son más ácidos que cualquier otro, ¿verdad? Y ya lo sabemos por qué, porque inclusive hemos visto que esas moléculas, incluso en condiciones normales, están en un equilibrio llamado el equilibrio cetoenólico, que lo puedo promover bajo condiciones básicas o ácidas, ¿verdad? Bueno, aquí resulta que lo estoy promoviendo con condiciones básicas. Entonces, ¿qué pasa? Los dos compuestos, el A y el B, ambos tienen hidrógenos en alfa, ¿verdad? Ahí están. Los dos tienen hidrógenos en ese carbono, ¿verdad? En posición alfa. Entonces, claro, los dos pueden estar, ¿qué? O más bien, los dos pueden fungir como un nucleófilo y atacar al otro, al grupo carbonilo del otro. Entonces, imagínense, si él puede reaccionar consigo mismo, formaría un tipo de compuesto. Ahí llevamos uno. Si el compuesto B reacciona consigo mismo, llevaríamos dos compuestos diferentes. Ahora, si este fue el que perdió en alfa el protón y funciona como nucleófilo, atacaría a B, entonces tendríamos uno tercero. Y si más bien es B el que pierde el protón en alfa y ataca a A, tendríamos un cuarto compuesto. Es decir, 4 compuestos diferentes. Entonces, claro, algo como esto a mí no me sirve. Porque imagínense la mezcla que puedo tener ahí. Entonces, si yo quiero realizar síntesis, en este caso, mixtas, donde estoy utilizando dos compuestos carbonílicos diferentes, tengo que hacer algo para evitar que esto suceda, ¿verdad? Porque no los puedo poner, digamos, en el laboratorio, todos juntos, mezclarlos, agregarles la base,
porque ya yo sé que tengo 4 compuestos diferentes. Normalmente uno cuando hace una síntesis busca producir solo una cosa, ¿verdad? Y si yo hago esto, imagínense la mezcla. Y lo peor de todo que son compuestos con los mismos grupos funcionales. La diferencia, ¿cuál es? Las cadenas carbonadas que tienen. ¿Separar eso sería fácil? No, porque los compuestos son muy parecidos. Entonces tengo que usar técnicas ahí. ¿Qué se les ocurre a ustedes que uno podría hacer? Digamos, si por ejemplo quisiera producir solamente alguno de ellos. Por ejemplo, imaginémonos que yo quiero producir este de aquí únicamente. Y este de aquí, si lo observo, vamos para atrás. Vamos a concentrarnos en él. Si lo observo, como les decía yo, haciendo ese análisis en retrospectiva, tengo en posición beta un hidróxido. ¿Eso qué me quiere decir? Que ya yo sé que esto se formó de qué. De haber tenido de este lado la carga negativa, ¿verdad? Aquí la carga negativa y de este lado la carga positiva, ¿verdad? Entonces yo sé que este lado correspondía a qué? A tener el carbonilo. Es decir, ¿cuál es ese? Ese es el compuesto A. O sea, el compuesto A fue el grupo que fue atacado por ¿qué? Según esto, ¿qué es? Ah, por sí mismo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero producir solo ese, ¿qué hago? Llevo a cabo la adición con el mismo nada más, ¿verdad? O sea, este ejemplo no me sirvió. Vamos con el otro caso que tenemos aquí. Digamos que el que quiero es obtener este. Ok, ese compuesto. Entonces yo analizo. Carbonilo está aquí, en posición alfa y en posición beta es donde tengo el hidróxido. Entonces ya yo sé que esto se produjo de qué? A partir de una parte que es la que tiene la carga negativa y otra es quien tiene la carga positiva. Entonces, esto de aquí, en la vida real, ¿quién es? A es B. Aquí está. ¿Verdad? Porque es el que tiene el ISO. Ahí está. Y este otro es A. ¿Verdad? Entonces, este es B y este es A. ¿Cómo creen ustedes que puedo hacer para formar principalmente este compuesto? ¿Qué se les ocurre? Vean que yo les decía que ahí lo que habían hecho era tomar el compuesto A, tomar el compuesto B, mezclarlos con la base y esperar a que se diera la reacción. Si yo quisiera
ser específica y formar solo este compuesto, ¿qué se les ocurre que debo hacer? Usar una base diferente como LDA. Pero si la base que uso, la base va a tener predilección por alguno de ellos. Volvamos a ver quiénes son A y B. Ahí están A y B. ¿Tendría predilección la base por alguno de ellos? Tal vez alguien diría, bueno, le va a costar acercarse más a ¿cuál? Al compuesto B, ¿verdad? Porque tiene ahí una pequeña ramificación. Pero eso no va a evitar que se me forme la mezcla. Estaba hablando con el micrófono quitado. Les estaba diciendo que el compañero, bueno, creo que esto tampoco me lo oyeron. Les estaba diciendo que para formar ese compuesto necesito tener A de esta forma, ¿verdad? Como enolato. Y tener B sin que cambie, ¿verdad? Sin reacción, para poder tener esto, este compuesto de aquí. Les decía que el compañero había tenido una buena sugerencia que nos hubiera servido en qué momento, en si hubiera tenido alguno de los sustratos que con mucho impedimento estérico, pero no lo tengo. Entonces, en ese caso no me sirve usar una base fuerte o una base más grande. ¿Qué otra cosa se les ocurre?
¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Alguna otra propuesta? Imagínense que yo tomo B y lo pongo con la base. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si yo tomo el compuesto B y lo pongo con la base? ¿Qué voy a tener ahí? ¿Qué es lo primero que ocurre? Se va a desprotonar en alfa. Exactamente. Entonces, si yo tomo únicamente a B y se desprotona en alfa, primeramente, no me serviría eso. En este caso, como lo que quiero es A, el que se desprotone, puedo tomar A, lo hago reaccionar con la base, pero que no esté B. Y entonces, cuando yo sé que son unos cuantos minutos, tengo que ver, ahí sí tengo que controlar la reacción, cuánto tiempo dejo A con la base, ¿verdad? Eso es parte de lo que tendría que hacer con la reacción, ver en qué momento es el momento oportuno para tener suficiente cantidad de A con la pérdida del protón en alfa. ¿Para qué? Para empezarle a agregar B. Lentamente. Entonces, ¿qué estoy ocasionando ahí? Que A empieza a atacar a B. Sin que haya pasado mucho tiempo, de tal manera que A mismo reaccione consigo mismo. Entonces ahí estoy forzando a que se me produzca uno de ellos, que sería este, porque es A el que elijo desprotonar primero y al que después le agrego B. Entonces tendría principalmente este compuesto y lógicamente tendría un poco de ¿qué? De la condensación aldólica del consigo mismo. Entonces esa es una de las formas que puedo utilizar para tener mayor cantidad de ese compuesto en particular. Igual si lo que quisiera es el otro producto, es decir, este, donde ocupo que B sea el que actúe como nucleófilo, hago lo mismo, solo que es B el que pongo primero con la base, el tiempo adecuado, que tengo que ver cuánto sería ese tiempo, y lo hago reaccionar entonces ¿con qué? Con A que voy agregando lentamente. Entonces, por ejemplo, vean que aquí hay ejemplos. En este caso, vean que en alfa, en ese compuesto, no tengo hidrógenos que pueda perder. Entonces, en el frasco de reacción que hago, tengo el compuesto con la base. No va a pasar nada, ¿verdad? Bajo esas condiciones de reacción no va a pasar nada. Y empiezo a agregar lentamente este compuesto. ¿Por qué?
Porque entonces, este apenas cae en el frasco de reacción, se desprotona e inmediatamente, ¿qué? Atacaría a este. Y bueno, con solo calentar un poquito, que aquí no está, y a veces ni hace falta calentar. De hecho, aquí ni lo pusieron, ¿por qué? ¿Por qué creen que aquí ni siquiera hubo necesidad de poner el signo de calentamiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está? ¿Cuál es la fuerza motriz a formar este doble enlace aquí? Si se acuerdan ustedes en los casos anteriores, ¿qué pasaba? Tenía que calentar, a pesar de que estaba, porque sí, tenía que ayudar a que la reacción se llevara a cabo, aunque formara un doble enlace conjugado con el grupo carbonilo. Aquí no tengo que calentar. ¿Y por qué será? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna propuesta? ¿Qué creen? ¿Qué notan en este compuesto? Que el sistema pi es bastante amplio, el de dobles enlaces. Ok, en otras palabras, que hay una conjugación extendidísima, ¿verdad? Exactamente, muy bien. O sea, entonces aquí ni siquiera necesito calentar. ¿Por qué? Porque resulta que a la hora de que se me forma este enlace que señalé ahí, tengo una conjugación muy grande de todo este anillo con esta parte. Todo esto está conjugado. Entonces ahí está mi fuerza motriz, lo que hace que la reacción se dé. ¿Ok? Vean esta otra. Bueno, aquí están usando la famosa LDA, ¿verdad? Que ya habíamos visto quién era. Me desprotona al ciclo, a la ciclohexanona y se agrega lentamente, en este caso el butanal, ¿verdad? Aquí estoy generando el nucleófilo. Y después entonces agrego poco a poco el sustrato para que se me dé la adición. Entonces vean aquí, alfa, beta,
Aquí está el butanal, el antiguo butanal. Y bueno, de este lado tengo a la ciclohexanona. Ok, analicemos este compuesto y esa reacción. ¿Cuál sería? ¿Quién me dice cuál es el compuesto que se forma? Y me dan el nombre Yupac de una vez. Entonces, ¿cuál sería el compuesto que se forma ahí y el nombre Yupac correspondiente? A ver quién lo da. ¿Tenemos alguna propuesta?
Creo que ya. Ok, Se- vamos a anotarlo y vamos a ver. Ok, ¿cómo se llama? a mí me salió, según lo que pude comprender, el 2-metil, 3-oxo, pentanoato de etilo. Ok, entonces, dice que aquí es etilo, ¿verdad? Y me dice que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y en 2 un CH3. Y en posición 3, 1, 2, 3. Una acetona. Exacto. Ok. Entonces, cuando uno ve un compuesto de estos, si hiciera la retro, diría, ok, tengo alfa aquí y beta en esta posición. Tengo un carbonilo. Entonces, esto podría haber venido de algo así, de la ruptura, donde esto estaba entonces negativo y este era el positivo. Vean que en los casos anteriores estaba hablando de un beta hidroxi, ¿verdad? Porque ¿cuáles eran los compuestos que estaba poniendo a reaccionar? Estaba poniendo a reaccionar carbonilos de aldehídos y cetonas, que ya nosotros sabemos que sufren ¿qué? Adiciones. En cambio aquí estamos poniendo a reaccionar un éster, un derivado de ácido que sabemos que la primera reacción es que una sustitución nucleofílica. Entonces, no, muy bien. Y por el nombre, también, ¿verdad? El nombre está bien. A todos les dio lo mismo. ¿O alguien no entendió cómo fue que se formó esto? Yo no entendí. ¿Perdón? Yo no entendí, profe. No entendió. Vamos a ver. Entonces, vamos por orden. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a borrar. Vamos a ver cómo estamos de espacio aquí. Ok, sí tenemos espacio. Voy a borrar el nombre o lo voy a poner más bien en otro lado. Vamos a correr el nombre para acá. Y vamos a ver si esto, y lo puedo hacer más pequeñito para que quepa. Que no se nos pierda. Ahí está. Entonces, para poder entender, lo ideal es hacer el mecanismo. Entonces, ¿qué tengo yo? Resulta que yo tengo, y vamos a poner esto aquí de una vez. Vamos a escribirlo así. Voy a poner aquí ET, ¿verdad? Que sería el etilo que tenemos ahí. Resulta que tengo este compuesto que se llamaría propanoato de etilo
en medio, primero, está en medio, básico. Y nosotros ya sabemos que cuando estos compuestos los tengo en presencia de una base, ¿qué pasa? Tengo que buscar si hay hidrógenos que pudieran reaccionar con esa base. Ahora, si ustedes observan, esta base es igualita a este grupo, ¿verdad? Al etóxido, a esto que tenemos aquí. ¿Y por qué es igual? Porque también nosotros sabemos algo más, que esta base podría reaccionar como qué. En una transesterificación. Exacto, como un nucleófilo, y podría también llegar y atacar este carbonilo, esto sale, después esto vuelve a entrar y esto sale, ¿verdad? Como dijo el compañero, una transesterificación. Solo que aquí estoy poniendo esta misma parte, y entonces, aunque esa reacción se dé, ¿qué sucede? Estoy teniendo el mismo compuesto. Entonces, vean que todo lo que estamos analizando, analicé primero qué le estaba pasando a este compuesto en presencia de la base, que resulta que es este mismo de aquí, y me puede sufrir en este punto, en el grupo carbonilo, una reacción, que sería una reacción de sustitución nucleofílica, y vendría a sustituir esto. Pero como es el mismo, me queda el mismo compuesto. Entonces, por eso se usa aquí la misma base. La base es el mismo, es tal que me produce el mismo compuesto. ¿Ok? Ahí, por dicha, no pasa nada. Pero entonces seguimos. La base, si me va, y voy a poner ET también aquí para no escribirlo, la base me va a sustraer el protón más ácido, que es este. Y aquí me van a quedar, ¿verdad? Ese par de electrones. Me queda esto aquí. Y ya yo sé que esto también está en ¿qué? En equilibrio. Bueno, en equilibrio no, está en resonancia. Equilibrio es muy diferente, ¿verdad? A resonancia. Y vamos a ver si lo puedo escribir aquí, porque dejé muy poco espacio. Ajá. Ujú. Con el paréntesis cuadrado, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que este puede reaccionar consigo mismo. Vamos a poner el compuesto. Y lo voy a poner más acá. ¿Verdad? Él puede reaccionar
en esa posición. El nuevo enlace. ¿Verdad? Y vean que seguimos, si vemos las condiciones de la reacción, es decir, esto que está aquí, seguimos en medio básico, que también fomenta que esto de aquí, porque estamos hablando de un derivado de ácido que reacciona como que primero, como mediante una sustitución nucleofílica, regenera el carbonilo y me sale esto. Y a la hora que eso sucede, ¿qué tengo? Justamente el compuesto que el compañero me describió. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Que tengo un beta cetoéster, ¿verdad? Alfa beta cetoéster en lugar de un beta hidroxicarbonilo. Ok, ya sí me quedó un poco más claro. Gracias. Ok. Alguien me está diciendo que cree que hay un hidrógeno de más en algún lado. ¿Dónde será? Puede ser que haya puesto yo un hidrógeno. En el carbono alfa. Ah, sí, ya en este de aquí arriba. Ese. Exacto. Ok, muchas gracias. Ok, entonces, bueno, eso es lo que sucede ahí. Nos vamos a estas otras reacciones. Eso que vimos se llaman condensaciones de Claisen, o sea, donde estamos usando ésteres. Y vean aquí que también están proponiendo una cruzada, es decir, una donde utilizan dos ésteres diferentes. Ahora aquí, ¿qué pasa? Este éster de aquí no tiene carbonos, no tiene hidrógenos en alfa. Entonces ya sabemos que es el otro el que va a perder el protón en esta posición alfa y se va a ¿qué? Va a reaccionar como nucleófilo ahí. Para formarnos el beta cetoéster. Y bueno, ¿cuál sería el que se nos forma? Este que está aquí.
Ahora, vean algo interesante aquí. ¿A qué se debe la presencia de ácido? Lo teníamos antes aquí. Aquí también. ¿Por qué creen que se necesita como segunda opción? Aquí solo usamos base. Y llegamos hasta ahí, ¿verdad? ¿Por qué creen que ocupo medio básico, medio ácido después? Podemos observar esta reacción que hicimos aquí. ¿Para qué ocuparemos el medio ácido? Para protonar el tóxido que sale. Esa puede ser una opción. Pero imagínense, se me forma este producto. Vamos a ver esta parte. Estoy formando este producto, ¿verdad? Y yo todavía tengo presente en el medio esto. ¿Qué creen que puede pasar? Ya sabemos que si esto reacciona con esto aquí, me va a generar el mismo compuesto. Pero ¿cuál es otra posible reacción? Intentar atacar el carbono alfa. Exactamente, donde tengo todavía un hidrógeno. ¿Un hidrógeno qué es? ¿Tan básico o más básico que el que estaba aquí? O sea que este de aquí. Yo diría que más básico. Sería más, tal vez dije básico, pero tal vez la palabra apropiada aquí, más ácido o menos ácido que este. O sea, en dos platos, ¿se puede perder más fácilmente este que este o no? Sí, porque se ve muy, le drenan mucho la ansiedad electrónica. Ok, pero también en esta posición, si se me forma la carga negativa, puedo estabilizarlo ya sea con este carbonilo de aquí o con este otro, ¿verdad? O sea, por los dos lados puedo estabilizarlo. O sea, ese protón es todavía más ácido. Entonces, ¿qué va a pasar? Inmediatamente va a reaccionar y ¿qué me forma? Otra vez un aldol aquí, en esa posición. Reacciona. Entonces, tendría que voy a ponerlo así. Tendría en esta posición otra vez esto. Entonces, por eso se adiciona ácido para protonarlo, porque si no tendría el compuesto que tendría este compuesto, esa especie. Por eso se está adicionando ácido al final, porque si yo tengo hidrógenos en alfa todavía que son ácidos y el que se me está formando en el compuesto, en el producto es más ácido, aquí está, ese es más ácido que este de aquí. Entonces,
necesito agregar ácido para tenerlo protonado. Y de paso protono este, pero el compuesto que me interesa es este, ¿verdad? Si este no le pasara nada, no gasto ácido. Pero como sí lo tendría desprotonado, necesito agregar ácido para no tenerlo como un enolato. Vean, por ejemplo, la siguiente, igual. Vean que aquí, ok, en los dos casos tengo hidrógenos en alfa. Entonces, ¿qué prefirieron? Como el que quiero agregar, ¿cuál es? ¿Cuál necesito que me haga de nucleófilo? Necesito que este me sirva de nucleófilo, ¿verdad? Entonces, lo agrego lentamente para que apenas reaccione con la base, ataque al carbonilo del éster para formar entonces en este caso una beta-dicetona. Alfa-beta-dicetona, ¿verdad? Beta-dicetona. Entonces vean que igual, segundo paso, ácido para protonar, porque si no, puedo tener hidrógenos en alfa más ácidos. Y bueno, tengo ahí un lío. Mejor ya que no estén expuestos a sufrir otra reacción en ese punto. Vean aquí. Aquí no tengo hidrógenos en alfa, ¿verdad? Hago lo mismo y vean que aquí estoy formando un aldehído justo en una ciclohexanona, lo estoy poniendo. Entonces, en este caso es un beta-cetoaldehído el que puedo formar. Y aquí vean con carbonato. Como carbonato, dice alguien. Sí, vean aquí donde está el carbonato. CO3 menos 2. Ahí está el carbonato. Entonces, con este carbonato, ¿qué pasa? Puedo formar un beta-cetoéster. Es decir, sale uno de estas partes. Sale uno de estos. Y formo un beta-cetoéster. Entonces, vean que puedo realizar varias reacciones aquí que me pueden servir para mucho. Es muy útil, digamos, estas condensaciones son muy útiles. Entonces, hay que tenerlas en cuenta, ¿verdad? Entonces, cuando entro en sospecha que se usó una condensación aquí, cuando yo empiezo a ver en posiciones beta, ¿qué? Carbonilos. ¿Beta a qué? A un éster. O aquí. O sea, viendo carbonilos en posiciones 1, 3 con respecto al otro. Aquí está 1, 2, en posición 3. 1, 3. Hay carbonilos. 1, 3. Tengo carbonilos.
Y ahorita vamos a hacer algunos ejemplos. Pero antes, esta reacción que es importante que veamos esto. Resulta que si yo tengo en posición beta, ¿verdad? Alfa beta. Si yo tengo en posición beta a un ácido carboxílico, un carbonilo, pasa esto. Es decir, se puede perder CO2. Lo que hay que tener cuidado aquí es valorar dónde está el carbonilo, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de que tengo un carbonilo, de nuevo, en posición beta a un ácido carboxílico, puedo sufrir una descarboxilación, o sea, pérdida de CO2. ¿Y eso cómo se da? Bueno, se da por las mismas razones que tengo el equilibrio cetoenólico. ¿Qué sucede? Si este ácido se desprotona, y aquí lo vemos, desprotonado, puede, si observan esta cajita amarilla, puede haber movimiento de electrones de aquí para acá. Y entonces inmediatamente, como este carbono me quedaría con 10, que no puede ser, este par de electrones se mueve para acá y este se mueve para acá. Y entonces, ¿qué pasa? Pierdo CO2 y me queda el enolato, que yo sé que tiene que está en este caso en resonancia, ¿verdad? Si yo más bien tengo medio ácido, también puedo perder el CO2. De hecho, en ese caso es todavía más sencillo. ¿Por qué? Y vean lo que sucede. El protón del ácido es tomado por el doble enlace de ese carbonilo que está en posición beta. Y entonces, a su vez, ese par de electrones que formaba el enlace del oxígeno con el protón pasa aquí. Y de nuevo, como este carbonilo o ese carbono más bien, me puede quedar con 10 en el momento en que esto viene para acá, inmediatamente ese par de electrones de aquí, de ese enlace, pasa a este otro, generándome el enol, que ya sabemos que es el tautómero de la acetona, con la pérdida de CO2. Entonces, en cualquiera de esos dos casos, medio básico o medio ácido, si yo tengo esto, es decir, en posición beta, un carbonilo a un ácido carboxílico, ya sea en condiciones básicas o en condiciones ácidas, puedo tener la descarboxilación, es decir, la pérdida de CO2. Entonces, vean aquí los ejemplos. Y aquí está. Vean este caso. Alfa, beta. En posición beta un carbonilo y tengo el ácido carboxílico. Está protonado. Quiere decir que medio ácido.
con solo calentar, y miren lo que pasó. Perdí el CO2. O sea, lo que me quedó fue una cetona. Igual aquí, vean que aquí tengo en posición alfa, beta. En posición beta tengo un carbonilo a un ácido carboxílico. Con solo calentar, lo pierdo y me queda la acetona correspondiente. Igual aquí, alfa, beta. En posición beta, carbonilo. Y vean este carbonilo es de otro ácido carboxílico. No importa, lo que necesito es un carbonilo ahí. Pudo haber sido un aldehído, una acetona, etc. De nuevo, con solo calentamiento, este grupo se pierde y tengo entonces, ¿qué? En este caso, un ácido carboxílico. Todos esos son ejemplos de cómo lo puedo perder. Entonces, esta reacción que acabo de ver, estas condensaciones, donde hago reaccionar un éster consigo mismo, si yo después de obtener el beta-cetoéster hidrolizo el éster a su ácido carboxílico y después caliento, tengo la pérdida de CO2. Claro, vean que esta reacción, ¿por qué se caracteriza? Por estar perdiendo un carbono en la molécula. Normalmente cuando yo hago síntesis, lo que busco es agregarle carbonos, hacer transformaciones de grupos funcionales, hacer las cadenas más largas. Bueno, en este caso más bien estoy disminuyendo el tamaño de la molécula en un carbono.